tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo. Muy bien, acá estamos, decía el amigo. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Se nos cortó internet, gente, recién. Tuvimos 5 minutitos, seguramente van a encontrar un link de 6 minutos. Estuve como, no sé cuánto estuve. A ver qué hora es. Y sí, estuve prácticamente 20 minutos hablando, proyectando. Ahora van a ver los dibujos que tenemos, unos Picasso hermosos que estuve haciendo ahí. Y yo digo, che, qué raro, me sentí raro. Se cortó y dije, chicos, me parece que nos fuimos a la B. Pero siguió, ¿viste? Yo digo, qué raro. Me pongo a ver ya finalizando el video de YouTube. Tremendo. El único que siguió fue la otra plataforma, pero digo, voy a comenzar de vuelta con todo ¿no? Con toda la nave en la caravana. Así que nos volvimos a buscar. ¿Viste cuando te vas a pescar o te vas de viaje y te acordás que te olvidaste algo importante? Bueno, volvimos a buscar internet para volver a ir al planeta. Si no, no podemos llegar. Estábamos, pero no estábamos, ¿sí? Así que se cortó un poquito internet. Un poquito, por suerte nos agarró ahí, ¿no? Igualmente no voy a explicar de vuelta las proyecciones. Si quieren vamos a dar un popurrí, vamos a pasar. Miren acá, estuve hablando, obviamente, esto lo vimos seguramente en las 6-7 minutitos. Yo estuve 30 casi hablando, pero se ve que te toma, ¿no? Lo que va subiendo, lo que se va subiendo a YouTube, ¿no? Y bueno, lamentablemente no tiene forma. Tendrían que preocuparse por eso, ¿no? Si se te corta internet 2 segundos, no puede ser que te cierre un video, ¿no? Tendría que quedar como la otra plataforma se queda esperando hasta que te reconectás y seguís con el mismo video, ¿sí? Acá tenemos que hacer todo un lío bárbaro. Pero bueno, acá estamos, ¿sí? De 10, viernes hermoso. Inclusive ahí cerré el oro, decía el amigo. Aprovechen ustedes, ¿eh? Bien, me voy a ir dentro de las proyecciones. Habíamos explicado un poquito acá lo que era, no sé si llegaron a ver algo de esto, ¿sí? Había poca volatilidad, el 1.18 que había subido Bitcoin. Voy a ir rapidito, vos ponelo cuando lo veas, algunos que trabajan, que sé que no pueden estar porque están trabajando o porque es viernes y no operan, ponelo en 0,5, ¿sí? Para que sea normal. Bien, así que bueno, 68 en 87, una subidita tuvo Bitcoin después del jueves que cayó una vela elefante interesante. Hoy está ahí, estuve explicando algunos tips, qué lástima, ojalá que los hayan escuchado y visto. Y bueno, obviamente la correlación positiva de Bitcoin con el resto hace que si él sube, suban. Si vas a la semana vas a notar muchas que están ahí recuperando y otras que todavía les cuesta un poquito, pero esto es así, ¿no? Así que bueno,
nos vamos rápido a... acá habíamos marcado, mira, todo lo que marqué, todo lo que dibujé, una lástima, ¿no? Había proyectado algunas zonitas interesantes. Quedamos con la conclusión de que Bitcoin, el índice en este caso, habíamos terminado en el índice, después vamos a volver un poquito a Bitcoin rápido, pero el índice, que era lo último ¿no? que estuvimos viendo, mientras figuraba que estábamos en internet y no estábamos, ¿no? Pero bueno, vela de ayer, bajista elefante, ¿sí? Una vela bajista donde el precio obviamente hoy trata de recuperar un poquito, pero miren acá, les voy a mostrar para hacerlo más fácil. Ahí ven lo que dibujé hoy. Borré casi todos los Picassos, pero bueno, velita bajista, hoy una vela doji, un cuerpito chiquito, tratando de ver si hace lo que les dije. No sé si alcanzaron a ver o a escuchar, no sé si ellos llegó, los patroncitos que veníamos viendo que les decía. Este fue el que les dije, ¿se acuerdan que teníamos marcado acá un canalcito? No sé si lo vieron, en la otra plataforma lo vieron, ¿sí? Yo después lo borré. A ver ahí. Bueno, no me la deja agarrar, a ver ahí. Pero, ahí está. Habíamos marcado este canalcito alcista, ¿sí? De semanas hacia el alza, pero si ajustamos un poquito para que vean el panorama, trata de venir este alto que está acá, ¿sí? Ya llegó este otro que habíamos marcado, que después lo borré, ahí, ¿sí? Ya lo está ahí como queriendo retestear, según son zonas, le falta muy poquito, pero ¿cuál era la idea? Este canal, esta vela que está acá, como está muy chiquita, la idea es hacer algún retroceso saludable. Saludable sería, por ejemplo, con algún Fibonacci, tomando estas semanitas para que opere intradía, esperar seguramente entre hoy o la próxima semana a ver si el precio viene a buscar por lo menos el 38 de Fibonacci, ¿sí? Que sería más o menos algo hasta por acá, ¿sí? No estaría mal. Pero sabemos que lo amagó acá en esta zona una semanita anterior y no hizo nada, sino que rompió el último alto que había generado acá y se nos fue para arriba, ¿ven? Ahora está haciendo lo mismo, será la segunda, la vencida, vamos a ver, ¿sí? Si cae, podés armar alguna estrategia obviamente para operar en contra del dólar, a favor del oro, a favor de Bitcoin. Hay que ver si las correlaciones en ese momento, viendo alguna tabla de correlaciones, vale la pena también, ¿sí? Eso ya lo he explicado y bueno, lo podemos ver algún día de vuelta, ¿eh? Así que bueno, ¿y qué pasó? Llegamos al punto de velas de 5, de 15. Cuando llegamos a velas de 1 minuto, nos encontramos con una pequeña consolidación. Acá vamos. Sí, acá están, ¿ven? Una consolidación que había marcado y explicado en 15 minutos hace un ratito atrás, de que puede ser una zona interesante quizás para esperar el rompimiento. Hoy es viernes, sabemos que no se opera mucho, sabemos que hay algunas fallas, ¿no? Y también lo que les decía, podés operar si la distancia te sirve, estas distancias que hay acá, ¿sí? Podías operar un PP consolidado y ponerle un poquito más de lotaje a favor de la tendencia, que en este caso era la vela de ayer diaria, que era bajista, ¿sí? Así que bueno, veremos si hoy cae, se devuelve con un volumen acá interesante alcista. Vamos a ver si el precio simplemente quiere volver a esta consolidación que está acá. Miren cómo me gusta hacer Picassos, para después seguir cayendo, o si directamente era lo que tenía que hacer y se nos va hacia el alza. La idea es que está allá arriba, que le falta muy poquito para llegar a tocar la resistencia de esas mechitas, de ese high que teníamos del pasado. Le falta muy poquito para llegar, ¿sí? Que es esta zona que está por acá arriba, no sé si la ven, esa verde que está ahí. Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? En esta zona que está acá, perdón, por acá, ¿sí? Que les marqué recién en velas diarias, ¿sí? Así que ahí estamos, consolidando, esperando, no hay noticias de alto impacto. Y bueno, podemos ver un poquito también lo que era... A ver acá el dólar, ya estábamos, había explicado un poquito también lo que era en criptos Bitcoin, un poquito bastante, borré todo después porque hice unos dibujos que calculo que lo vieron algo, ¿no? Algo han visto, calculo, ¿no? A ver ahí está, mirá, fíjense, esto es de hoy, ¿ven? Mirá, ¿ven? Esto es lo que les dibujé hoy, la velita no es un animal, una persona, ¿no? Les expliqué por qué se generó esa vela diaria, ¿sí? Paso a paso, seguramente lo vieron, ¿no? Espero, y si no, no pasa nada. Bien, gente, ya está, esto lo hacemos cortito y lo resumimos. Fue rapidito, muy rapidito, porque se nos cortó internet. Yo ya lo expliqué, pero quedó grabado. Seguramente en Kitch lo pueden ver, ¿sí? Si van ahí lo van a poder ver lo que estuve explicando, todo, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy. ¿A dónde? Al MT4, ¿bien? Vamos ahí, escuchamos música. 1, 2, 3, adentro.
Qué linda la música, ¿no? Decía, ¿estará el angelito? ¿No habrá sido el angelito, el Garqueta, alguno de esos que andan dando vueltas que no quieren que vos estés en vivo muchas veces, ¿viste? Para no quemarlos, ¿viste? A ver, parate. ¿Ahí sale o no sale? Calculo que sí, a ver. Quemarlos lo vamos a quemar igual, ¿no? De alguna forma u otra. Los que son chanta tienen que, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bien, ahí vamos. Ahí estamos, ¿sí? Ahí tenemos, muchachos, la fuerza de la moneda, ¿no? Tan codiciada por tantos, ¿no? Y te quema cuenta que da calambre. Tenés que saber gestionar, ¿sí? Bien, ahí tenemos, ¿sí? Las divisas, si te sirven para ver cuál está fuerte, cuál está débil, ¿sí? Acá tenemos alguna otra entre tantas que tenemos para ir viendo. Esto, si fuera el Santo Grial, lo usaría todo el mundo. Obviamente que al revés, inclusive te genera dudas muchas veces, ¿sí? Pero venimos hace ya mucho tiempo atrás explicando por si sirve alguna, ¿no? Una herramienta más, ¿sí? Entre tantas. Bien, así que bueno, ahora vamos a chequear. Hoy viernes, si se mueve algo un poquito, vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué es esto? Ah, libra dólar en negativo, a ver. Ah, tenemos el conejo negro acá, a ver. Conejo negro. Bien, conejo negro, mira, tengo allá arriba una venta de conejo negro, acá una comprita y vamos a ver cómo termina hoy, ¿sí? Ese es el conejo negro que está puesto. Seguramente mientras estuvimos haciendo el streaming estuvo abriendo órdenes, ¿sí? Y acá, mira, el AUCAD acá, che. El AUCAD está positivo, ya está con un break-even por ahí, ¿sí? Así que lo dejamos. Si llega a objetivo, no creo que llegue a objetivo, ojalá que sí, porque la distancia la tendría que ajustar un poquito más chica. Pero bueno, igual, si cierra, cerramos en break-even ahí, con un par de pi por encima, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos, gente. Y bueno, y tenemos acá, mirá, ven como se me cortó internet, se me cortó el botón, voy a tener que cerrar de forma manual seguramente. Vamos en positivo con el amigo, con el telarañas, ¿eh? Era un poquito más, me parece, pero bueno, ahora se ve que abrió algunas órdenes más. Una lástima. Bien. A ver si tenemos otro acá puesto. ¿Te gusta la música? Sí. Mira esto. Este está activo, pero para que funcionen los amigos que están de fondo, que están desesperados por hacer profit, para que este bot que creé funcione, le tiene que dar papa volátil. Si tiene que haber volatilidad, si la volatilidad inclusive no está por encima de los niveles que lo programé, este no te va a abrir órdenes. Así que sigan esperando los amigos. No me voy a andar arriesgando, ¿no? Le puse una volatilidad que cada tanto es como, ¿no? Aparece, y cuando aparece tendría, por backtesting que hemos hecho, que dar profit, ¿sí? Bien, así que ahí está el bot de los zombies de Deviation. Ahí seguimos. Vamos a ver si hay algún pepito, alguien como para saludar. Capaz que estamos solitos, no pasa nada tampoco. La idea es que, ¿no? Que esto quede como un recuerdo grabadito y que el día de mañana vean lo que se perdieron los Pepe, ¿eh? Estamos todos los días en vivo acá, gente. Cuando lo vayan viendo de a poquito se van a enterar y van a ir viendo muchas cositas que pasaron por este hermoso y querido planeta de, ¿no? de amigos para pasarla bien, de pepitos, ¿sí? ¿Por qué Pepe? Porque me salió Pepe, ¿no? En vez de pitufos, Pepes, ¿sí? ¿Quién no conoce un Pepe o no? Y bueno, esa es la idea. Pasarla bien con los Pepes, ¿sí? Ahí se puso en verde la libra. Ah, está bien. Mejor. Así que bueno, ¿no? Somos los retails, los comerciantes comunes, los Pepes, ¿sí? Los que no movemos el mercado, que simplemente acompañamos y hay veces que acompañamos mal, ¿no? La idea es tener una pequeña comunidad para ayudarlos a que acompañen bien, ¿sí? Con la gestión y con el psicotrading. El resto... Todos los chiches que ven acá, los colores, los indicadores, los robots, la fuerza, la moneda, es todo bla, 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 ¿sí? Se los digo por, no sé, por experiencia puede ser, ¿sí? Ustedes operen a gráfica limpia, ¿sí? Después ves colores, qué bonito que es, pero, y si te da profit, bienvenido sea. Pero aprendan a utilizar herramientas que acá enseñamos nosotros, que son el accionar del precio, la gestión, el psicotrading, lo que dicen las canciones del planeta Pepe, ¿sí? Que se aprenden acá día a día, todos los días. Obviamente cuando arranquemos la escuelita en el Discord, que seamos varios, va a estar hermoso, pero tenemos que ser a partir de 20 más o menos, vamos a arrancar esa escuelita, ¿sí? Si te sumás no tenés que pagar nada, solamente sumarte y participar, y si no participás no pasa nada tampoco, bienvenido acá, te esperamos siempre ¿no? Con los brazos abiertos, amigos. Bien, a ver, tenemos, ¿qué tenemos acá? Música, maestro, por favor.
¿Con qué nos podemos acontecer? Decía. Ah, pará, le voy a compartir una canción que justo la solíamos poner, ¿no? En años anteriores, pero justo la pasé acá y digo, "Ay, mira, se las voy a regalar a algún Pepe. A ver, ¿conocen esta canción? El que la conoce que levante la mano. Y si les gusta, que levanten dos manos, ¿eh? A ver, clásico, ¿eh? Está bajito, me avisan, lo subimos, ¿sí? Yo para no... Pero me voy a poner una cervecita a la heladera. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedar. Bueno, seguimos, gente. Esta parte ha venido esta noche. Che, acá me cerró el bot. A ver qué pasó acá. Olvidado en el olvido. Me cerró una, a ver. Para remediarlo. ¿Se acuerdan que teníamos una venta allá arriba? Me la cerró el bot. Qué raro que no la vea, ¿no? Había una venta, ¿se acuerdan? Revisen, vuelvan atrás, ustedes me avisan, a ver. Si no, estoy viendo mal. Esto no era compra, había una venta por acá. A ver, ¿quién me dice, por favor? Bueno, después avísenme, ¿eh? Cerró entonces. Bien, seguimos, gente. Escuchen, escuchen. Hoy música y rock and roll a full. Seguramente va a aparecer el angelito. Me parece que aparecieron unas caras nuevas, ¿eh? El angelito va a tener el poder de mimetizarse, meterse dentro del cuerpo de cualquier cosa que ande, que tenga materia prima, ¿no? Y bueno, se va como a reencarnar y va a hablar el angelito con distintos cuerpos. Se va a aparecer con distintos garquetas, con fotos de algunos que han pasado, con caras. Pero se va a poner lindo, ¿eh? Se va a poner muy bonito. Van a ver hablando el garqueta lo que es. Salí corriendo de ahí, ¿eh? Como siempre que se cambian los papeles. Y el angelito, obviamente, los consejos del angelito van a ser tremendos, gente, ¿eh? Aquí de nuevo, muchas gracias. En esos 20 minutos Beacon pegó un mechazo hasta... Mirá vos, ¿eh? Tremendo, muchas gracias, ¿eh? Sí, hiciste un profit de 1.3 millones de dólares. Sí, qué lindo, ¿no? Pero ¿para qué tanto, no? Te peleás, te cansás, ¿qué ganás? No tiene nada que ver, pero queda lindo, ¿no? Ahí está, dos manitos arriba, qué grande. No escuchaste nada, seguramente el angelito tampoco. Pero lo quiero mucho el angelito, ¿eh? Me parece que me tomó una pastillita el angelito ayer. Una pastillita que le puse para relajarse al diablito. Andaba con el ingeniero Garqueta dando vuelta, ¿viste? Pero bueno, ahí está, me parece que está dormido. ¿Quieren que vayamos a ver si están dormidos? El angelito, el diablito, los tres juntos andan, ¿eh? Me avisan. Che, ¿qué pasó acá? A ver qué hora es. Y 33, ¿que había noticia de alto impacto y se me pasó? ¿O no? Buenos días a todos. Y le he dado. Muchas gracias, Jerónimo, genio. Gracias, gracias, gracias. ¿Eh? ¿Cómo te fue hoy? Che, ¿hay noticias de alto impacto? Miren la vela. O le estoy errando. Porque justo da la casualidad que 9:30, ¿no? Ah, no, 9:33 son, perdón. 9:30. Bueno, mientras voy a ver si puedo encontrar. Voy a golpear al angelito. Avísenme si quieren que lo despierte, si no lo dejo durmiendo, ¿eh? Si hay alguno y me dice, igual si quieren un consejo de Garqueta. Ustedes todo lo que diga el Garqueta, todo al revés tienen que hacerse, ¿eh? Pero síganle la corriente para ver qué dice, qué cuenta. Viste que siempre, ¿no? Viste como dice el dicho, en el mundo de los ciegos, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Y los Garqueta son, ¿no? Todos tuertos que se la creen, ¿no? Superiores al resto. Pero está bueno eso. Gente, así que ustedes si quieren los llamo, ¿eh? Están ahí dando vueltas, ¿sí? Me parece que están durmiendo ahí con Papá Noel, con los Reyes. Bien, seguimos de los años pasados. El que sabe, ¿no? De hace tiempito atrás. Bien, seguimos, gente. A ver si cerramos acá el oro que hizo. Se nos fue en contra, seguro. A ver. -5, mirá, ahora tenemos. Teníamos 11, hoy vi 20 y no lo cerré. Bueno, ahora tenemos que esperar un poquito. Fue cerrando algunas órdenes. 18 dice acá. 18 dice. Bueno, 18, 20, casi 18,88. ¿Ven ahí? Me marcó 18. Eso es lo que teníamos hoy. Bien. Sigue positivo el amigo acá. Mira, las bolingueadoras de Pepe Mila. ¿Terminarán positivas? A ver, déjame ver cuánto va a estar ahí, más o menos. 9, 10, 11, 15. Bueno, capaz que lo cerramos en 15 y lo dejo ahí, mira. Por ahí.
Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ir viendo. Si cae, le puedo. Algo, y no habría que meter mano. Pero los viernes, si podés salir de mercado en profit, cuando puedas salir, no te quedes. Porque un mechazo, un movimiento brusco, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que te atrape muchas veces. Si tenés un stop alejado, muchas veces estás rezongando. Así que, mira, escucha. Entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va. Dale, voy a despertar al angelito. Muchas gracias por pedirlo, porque si no yo no lo quiero molestar, ¿viste? Vamos a ver si está durmiendo mientras escuchan esta canción, ¿sí? De la soledad y el dolor. A ver. Permiso, me meto a la habitación. Me parece que no hay nadie acá. Voy a tener que golpear la puerta, está cerrada. Dice cerrado, no entrar. ¿Qué hago? ¿Entro? No sé qué hacer, che. Me da cosita. Poco a poco. Y si no termina, Ahí está, a ver. contamina más. Y eso se cubre de polvo. ¿Qué dice? A ver, el que es argentino. ¿Qué dice la canción? Sé que soy de la quinta que vio El el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. Muy bien, ahí la letra, La moneda cayó por el lado de la soledad. Bien, ahí está. Bajamos un poquito. Está muy lindo el tema. Después lo pueden escuchar del amigo Andrés Calamaro. Pónganlo, un capo el amigo. Anduvo en varias bandas. Entre ellas fue el tecladista y cantante de un par de temas de Los Abuelos de la Nada. Tremendo, ¿no? Un capo el amigo, sigue todavía con los Rodríguez también allá en España, y bueno, y como solista siempre los temitas que saca, siempre saca uno de la galera interesante, ¿no? Obviamente que ya tiene no sé cuántos discos, pero bueno, ahí está el amigo, después podemos poner algo de él, pero párate, lo que me interesa es golpear, a ver, ¿está el Angelito? A ver, vamos. Angelito, no viniste a trabajar hoy, Angelito. Párate, a ver ahí, vamos a abrir la puerta ahí. Estamos adentro. Uy, está el diablito. El diablito, el angelito, el garqueta. Mirá vos, está Papá Noel y los tres reyes. Tremendo. En una cama de 2 plazas. Tremendo. Durmiendo. La panza de Papá Noel es tremendo. ¿Eh? No. Ese es Papá Noel. No, el angelito lo tienen agarrado. Tremendo, Angelito. Dale, vamos. Vamos, Angelito, que llegamos tarde. Estamos hace 2 horas acá esperándote, Angelito. Necesitan la gente. Los pepitos necesitan que les dé una mano. Dale, que se despierta Papá Noel, que está descansando para ahora en próximos meses. Angelito. Está ahí, me parece que se mosqueó. Me parece que. Uy, andás a ver el Angelito, ¿no? Si viene, si no viene. Hola. María. ¿Qué querés, Pepe? Estoy durmiendo. Se me tiraron estos gordos acá al lado de la cama. Tremendo, Pepe. No sé qué hacer. Me tenés que buscar otra cama. Muy chiquita la pieza. Pepe, tenemos los tres reyes. El Papá Noel, el Diablito y el otro, el Garqueta. Se me metieron todos. No sé. Pero bueno, ¿qué querías? Es el horario de estar en vivo, Angelito. Tenés que meterte acá con nosotros. Yo pensé que andaba dando vueltas. Yo pensé que vos no dormías, vos. No me hagas acordar, Pepe. No me hagas acordar. ¿Qué horas son? Que ya es la hora, entonces. Uy, pará, que me voy a lavar los dientes, Pepe. Ahí vengo. Poné música, Pepe. Bien, dale. Bueno, vamos a hacerle caso al amigo. Seguimos con música acá. Se ve que. ¿Qué le puedo poner? Vamos a poner los temas del planeta Pepe. ¿Quieren? Un cachito. Ahí estamos. Escuchar. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex, criptos, profit sin parar. Dale. Aprenderás. Bien, ahí viene el Angelito, Guarda que se nos pasó de largo el amigo. Los viernes lo están contagiando los Garca, el Garqueta, el Diablito. Hay que tener cuidado cuando te juntás con esa gente. Muchas veces te llevan a sorpresa. Viste que muchas veces te pegan un puñal, no les pasó nunca. Y bueno, querés darte vuelta a ver quién fue. Y cuando te das vuelta es alguien que estuvo con vos mucho tiempo. O alguien que te seguía. Y vos te querés, ¿no? Decir, no, podés, justo ese. Entonces te quedás, ¿no? ¿Viste qué pasa? Tienen que, por eso ustedes quiéranse a sí mismos, perdonen, pero
muchas veces está, ¿no? Existe el Judas o no. Bien, seguimos. Mirá acá, las bolingueadoras de Pepe Mela siguen ahí, Al planeta Pepe, vamos a... Buenos días, mira, hablando de amigos, dijo. ¿Cómo le va, Pepe? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a operar? ¿No vas a operar? Vos escuchabas Los Enanitos Verdes, me parece, ¿no? ¿O le estoy errando? ¿Vos no eras de Mendoza o algo así? Me parece que sí, si me habrás mandado audio o no, hablaba. Bienvenido, de vuelta, Grande. Buenos días, ¿cómo está Pepe Gatillo? ¿Cómo andás tanto tiempo? Pasito a no perder. ¿Y cómo tenés el telaraña? O los otros. Operaste algo de forma manual muy lindo. Te estuve viendo, revisando las gráficas que me compartiste ahí en la Dimensión 2. Muy bien, te felicito. Vas por muy buen camino. Si te llega a ver el angelito, seguramente te va a desear un viernes hermoso, porque estás teniendo las últimas semanas muy buenas con profit, pero entendiendo todo, ¿no? Ahí, en regla, como vas derechito con gestión, con psicotrading. Todavía te queda lo del psicotrading un poquito, pero cuando soluciones eso, que es lo que estamos hablando por audio, por privado, la rompés, negro, la rompés. Me tenés que venir a visitar en algún helicóptero privado después, Al planeta Pepe. Vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Y dale. ¿Qué provincia? ¿Conocen Argentina? ¿Qué provincia es la que más le gusta de todas? Subite, ¿qué esperas? Por fin vemos en profi la bolingueadora, ¿no? Tremendo la bolingueadora. Mira, ahí me abrió una venta para el rechazo. Mira, la ven ahí con otras órdenes pendientes. Acá arriba me abrió una venta por los parámetros. Lo que voy a hacer, ya me pago. No sé si lo voy a pagar a este bot, porque no quiero cerrar con la mitad de lo que puedo ganar. Si acá yo tengo 15, 20, me suman igual. No es mucho, pero todo suma, gente. Mira, este lo cierro, ¿sí? Y el buy acá, lo voy a poner a ver cuánto sería más o menos por acá. Ahí serían unos 23. Lo voy a poner ahí, ¿sí? Porque soy guapo, dice el amigo. Ahí está. Ese sería un trailing stop. Podemos agregarle un trailing stop también, ¿sí? Ahí teníamos 20 dolaritos adentro mientras charlamos, ¿sí? Y ayer, gente, que no les conté, después lo podemos ver, las bolingueadoras terminaron un profit interesante. Me estoy dando cuenta que en un minuto las estadísticas hacen que en cierta hora se dé vuelta todo, y lo que está en negativo, con alguna otra orden que tira el robot, pasa todo a positivo. Así que mira, para que le vea, así que terminó hermosamente un fruto interesante. Ayudó bastante al profit generado por todo, más las bolingueadoras que habían quedado en negativo en un minuto, ¿sí? Vamos a poner ahí cada 4. A ver, ahí está. Pic. No, vamos a ponerle menos, a ver. Le voy a agregar un trailing stop. Hoy le meto mano, gente, Ahí está. Estamos. Están. Bueno, si se devuelve, que se devuelva. Hasta ahí ganamos, Hasta ahí sacamos unos manguitos para llenar la heladera. Necesito comprar aguja especial para un tuco, ¿viste? Y bueno, esa es la idea. Con aguja especial le tiramos, Bien, el Angelito. ¿Estás ahí, Angelito, ya? Sí. Angelito, ¿estás ahí? Descansando. ¿Cómo están todos? Espero que tengan un gran viernes. Hoy va a ser el mejor viernes de todos los viernes, de todos los viernes. Pero qué motivado. Hay veces que te quedas como en un loop, vos, ¿no? Un loop, una repetición, un for, ahí da vuelta lo mismo. Puede ser que sos vos sos un angelito, ¿no? El del universo. Pero como que te das vuelta, puede ser como que te medio robot sos, ¿o no? Y sobre todo cuando te digo, por ejemplo, yo sé que yo te digo una palabra y te pongo nervioso, o te digo algo y vos empezás como a repetirla. Puede ser, será de otra vida, de que vos antes de ser angelito, vos quieras. Yo antes de ser angelito era un Pepe. Lo que pasa es que ahora soy un angelito que maneja. Me dieron el don de poder manejar en el universo para poder ayudar a los Pepes buenos. Estoy en la supradimensión. Y bajo y vengo y bajo, te programo todo ahí, ¿sí? Y bueno, esa es la idea, ¿no?
tratar de ayudar y que ustedes por medio de la experiencia puedan operar, por ejemplo, en este caso, como en la vida misma, ¿no? Tratar de hacer lo mejor posible sin molestar y sin estafar a los demás, ¿sí? Eso es lo importante, porque después el karma te llega, ¿eh? Sí, mirá que yo lo conozco, el karma. El karma siempre anda dando vueltas. Si no es hoy, es dentro de unos añitos, pero te llega. Y es muy duro, porque vos le hiciste mal a gente que no tendrías que haberlo hecho, ¿sí? Muy bien, bueno, gracias por la información, Angelito. ¿Y ahora qué te parece? Hoy vamos a tener un día lindo para, ¿no? Nos podés leer el horóscopo también si querés, ¿eh? Yo hago lo que ustedes quieran, ¿sí? Hoy la van a pasar hermoso. ¿Podés poner un poquito de rock and roll? Que no sea tanto así música futurista. Sí, ¿cómo que no? Para que... ¿y si no pongo qué? ¿Y si no pongo? Y si no ponete, saca el stop, Bueno, dale, está todo programado, ¿viste? A ver cómo... tenés razón, bueno. Ahí estamos, cerquita, estamos muy cerquita, ¿eh? Si no saca, no ganamos esta distancia acá, ¿no? Ahí está. Bueno, nos pagamos algo y después cierro los parciales, las órdenes pendientes que va abriendo el bot también, ¿sí? Ahí está, nos pagamos. En un rato el precio está 3 kilómetros más arriba seguramente, pero por lo menos nos pagamos, ¿sí? ¿O no, Angelito? Me parece muy bien, pero estaría bueno que dejes que el robot haga todo solo, por más que saques poquito, porque de esa manera lo vas mostrando cómo funciona. Aunque yo sé que hiciste backtesting y es para M15 y 1 hora, pero en un minuto, bueno, hace mucho que igual no le metes mano, ¿no? Hoy, porque es viernes, hoy te perdono. Ay, pero qué bueno el Angelito, por favor. Muchas gracias, Angelito, ¿eh? Bien. Angelito, ¿hoy te podés mimetizar en algún cuerpo, en algo extraño? ¿Sí? ¿Puedo ver tu energía? ¿La puedo ver hoy? Decime la verdad, ¿la puedo ver? ¿Sí o no? Y seguramente sí, ¿no? Bueno, si la puedo ver, avísame y la compartimos, ¿eh? Como me enteré ahora que te podías meter en distintas caras de personas que han andado por el planeta Pepe, o de las imágenes que tienen, ¿no? O de animaciones para poder comentarnos algo. ¿Es verdad, Angelito, eso? Obvio, Pepe. Y el garqueta, no sabés garqueta. Es hombre, mujer, de todo el garqueta. Tenés que tener cuidado, ¿eh? Ya te vas a dar cuenta por las caritas, ¿eh? Las caritas te los delatan a los amigos. Qué lindo, bueno, poné rock and roll, Pepe, dale, ahí ya cerraste en positivo, no sigo operando, Pepe. Bien, dale. Escucha, te dejo esa, mientras anda buscando alguna... algo que no sea cara de conocidos, ¿no? Por ahora. Sí podés poner... si querés, ¿no? ¿Algún angelito? ¿Podés poner algún angelito? Pero que sea lindo, que se vea, ¿eh? Cualquiera... Cuando te vi entrar, Uy, pero ahí que me hiciste. subió la marea. No se ve nada, Angelito. A ver, ¿lo podés compartir? Angelito, compartilo, por favor. A ver. Bueno, si querés, lo que podés hacer es, te vas a la parte de animación, donde llamás a los Pepe que se sumen, ¿eh? Bien, bueno, voy a contar hasta 3 y me voy a poner unas alitas nada más. 1, 2 y 3. Ahí está, mira, estoy ahí con vos, mira. Eso, mira cómo me muevo. Súmense al planeta Pepe, ¿sí? Yo me voy a ir poniendo distintas caritas y ustedes van a elegir, ¿sí? Todo lo que quieran, ¿eh? Si quieren sumarse al planeta, súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a YouTube, obviamente. Y fíjate, Pepe, cómo se te fue el precio para verlo cerrado. Se te fue para arriba, Pepe. Te dije, Pepe, te dije. Y bueno, ¿viste que te dije? Decía la mía, bueno, ahí va. No pasa nada, ¿sí? Muy lindo el dibujito ahí, ¿eh? Vamos a cerrar la orden pendiente esa por las moscas. Ahí está. Bien, bueno, y el bot está apagado, así que
Mirá vos, podríamos haber hecho un poquito más, pero la diferencia de sacar $20 a sacar 23 son $3, pero esos $3, ¿vale la pena por querer tener $3 más estar, un ejemplo, ¿no? Todo un día, y si el mercado cerró, esperar el viernes mientras el fin de semana estás pensando que tenés órdenes abiertas para recuperar esos 3, ¿sí? Que de golpe se te convierte con el spread, los gap y lo que sea en algo que quizás puede ser negativo y terminar perdiendo. Yo lo cerré, yo me pagué. Mirá, si vos me decís cuánto tenés, y tengo un ejemplo, tengo $20 más que hace 2 minutos atrás. Pero podrías tener 25, y bueno, pero me quedo con 20, ¿sí? Me pagué a mí, me pagué, ¿sí? Así. Ok, Angelito, ¿no? Una me tenía que hacer caso a mí, Angelito, ¿eh? Bueno, tenés razón, sí, cuando tenés razón, tenés razón. Viste, ahí te quedaste, ¿eh? Ya me di cuenta cuando tartamudeaba. Cuando te pongo nervioso, Angelito. Cuando te saco los trapitos, hay veces que vos también le errás, Angelito, ¿eh? Y recién le erraste, Angelito, y no me digas que no. Mira, yo te iba a decir esto, yo no. Bueno, listo, ya está. Te reprogramo que te reprogramen, pero ya estás como un pato, no sé qué estás haciendo. Te volviste nervioso, Angelito. Hombro, cabeza, hombro va a ser, acordate. ¿Qué decís? Inconsciente, el colectivo pareciera, ¿eh? No sé qué puedo hacer ahora. Sí, tenés razón, hombro, cabeza, hombro. Por la duda te sigo la corriente, Pepe. Bueno. Te viene con G de gato, decía el amigo. Vamos a poner otro temita ahí, a ver. ¿Cuál puede ser? A ver. Y sí, puede ser. A ver. Es bonita ese, también es muy bueno. Qué lindos temas tenemos, gente. Mira, escucha, subite a la nave, subite que esperás, pero hecha por los ratones, obviamente. Escucha. Los ratones paranoicos. Si lo habré tocado esto, gente. Habla de la nave, pero ¿qué nave para ustedes habla, eh? Yo no soy un extraño, dice el amigo. No soy un extraño. Todo el mundo sabe cuánto te amo. Bueno, se fue ahí, ¿eh? Sabe. Bueno, seguimos abriendo y cerrando órdenes. Esto va para todos lados, así que va a ir armando ahí algo, ¿sí? Algo interesante. Miren, lo tenemos en positivo, ¿ven? A la libra. Yo lo que puedo hacer es ver en números cuánto voy. Supongamos que acá voy, un ejemplo chiquito. Si voy $10 y quería llegar a 15, la pienso, digo, espero una hora más o dos para llegar a 15. Me lo pago, ya está, ¿sí? Porque muchas veces en este horario ya estoy cerrando. Y si veo que en este horario me estoy demorando, quizás me conviene cerrar, ¿sí? Sobre todo cuando estamos llegando al día como hoy viernes, donde el mercado sigue un par de horas más y se pone muy bonito dentro de unas horitas. Pero ya estamos dentro de la parte, entre comillas, más operable del mercado, la más volátil, donde estamos una mezcla de Londres con Nueva York, ¿sí? Lo que puedo hacer es, me pago la mitad, mira, me voy a pagar la mitad de las positivas. ¿Quieren que meta mano y me pago la mitad de las positivas? Y saco un tercio de las negativas, ¿no? Vamos jugando con la gestión y vamos viendo. Pero muchas veces terminás sacando lo mismo y tuvimos 2 horas haciéndolo. Por eso tenés que ir buscándole la vueltita, que son las técnicas o herramientas que le voy a ir explicando. Matemática, sin que las sepas. De sumar, saber restar, ya está, te sobras, ¿eh? Lo que voy a hacer, voy a apagar los bots, sí señores. Ahí vamos a apagarlo, el de compras. Mirá, me abrió, sí, me abrió una compra justo ahí, me parece. Vamos a cerrar este otro. A los que les compartí el bot, cuando lo prueben, avísenme si les funciona bien, si no les funciona bien. Todo, ¿sí, gente? El dragón lo sabe, que un día
seguimos. A ver el AUCAD, ¿cómo va? Ahí va el AUCAD, Bueno, miren acá cómo vamos con esta. Cerrando 47, estuvimos en su momento. Ahora tenemos que recuperar los negativos, ¿sí? Tiene que llegar a un numerito donde el promedio entre lo ganado y lo perdido estemos por encima de lo ganado, por lo menos un porcentaje chiquito, ¿sí? Y esta sigue, che, decía el amigo. Te hubieras hecho rico, decía el amigo. No, está bien, ya está. Es así. Ahora en un rato seguramente hay que rezongar con alguna que quedan negativos, ¿sí? Todo suma, de a 2, de a 3, de a medio, de a 10, de a 100, de a 1000. Lo que puedas te lo llevas para vos, el mercado te lo está regalando, ¿sí? Obviamente vos tenés que hacer el trabajo, ¿no? Bien hecho. Qué lindo. ¿Le gustó o no le gustó la canción? Estaba hermosa, ¿no? Muy tremebundamente bella. Escuchá. Esto es para relajarte. Al angelito esto le vuelve loco. Le encanta esto al angelito. Yo sé que le gusta porque yo te he visto sentado en el patio, relajado, mirando, ¿no? Las ardillas. ¿O no? Ah, qué las ardillas. Una rata de 3 kilos tenía acá donde viví. Tremendo, qué ardilla. Bueno, pero estaban comiendo nueces, ¿o no? Ah, qué nueces, Pepe. Pero qué nueces. Eran unos pedazos de papa hervida que habían ahí que sacaron de una basura de al lado. Angelito, estás asperísimo. Hoy es viernes, Angelito, vamos. ¿Qué te pasa? Vos no eras así. Vos eras buena gente, Angelito. Eras de los nuestros. Te estás convirtiendo en esa gente que sabe que es mala y no lo reconoce, ¿eh? Tenés que ser bueno, Pepe, ¿eh? Vamos, vamos, vamos que se puede, negrito. Vamos, ¿eh? Para vos. Poneme rock and roll a mí, Pepe. Bueno, dale. Esto te lo puedo dejar de fondo como para que vos leas un poquito, no sé, si algún Pepe quiere que le veas su horóscopo de hoy o del fin de semana, se lo podés leer vos, no tendrías problema. Te dice, no sé, la fecha y también el chino, ¿no? Hay algunos que son rata, otros son, no sé, no sé cuántos hay varios, ¿no? Toro, perro, de todo, a ver, ¿no? ¿Vos te lo sabés o no? Y yo soy el que le enseña a todos. Yo soy el líder. Pero ojo, líder, que vos cobrás algo por eso. Ah, Pepe, yo todo lo hago de onda, no, yo no soy... no. Bien. Lindo el tema, ¿eh? A ver qué tenemos acá. Tenemos euro dólar. Acá vamos a ver un poquito las que sobresalen. Vamos a hablar un poquito de Forex rapidito. Hoy es viernes, estamos más relajaditos. Y tenemos, por supuesto, el australiano que está fuerte. Vamos a ver si se carga acá. Falta un pedazo de pantallita para ver consolidaciones. Y la fuerza, bueno, acá le falta cargarse esto. No sé por qué. Ahí está. El AUCAD. A ver el CAD. El dólar y el yen. El yen está débil. Mira vos, vamos a ver el yen en temporadas chiquitas. ¿Quién te dice que no vemos alguna proyección para ver si podemos tirar un tirito, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Tiramos o no tiramos? Lo que vos quieras hacemos, Angelito, ¿eh? Llegá a tirar un tirito y yo te conozco. Tirazo es. Y te quedá, Pepe. Te estás volviendo, ¿sí? En un trader agresivo. Y esos son todo garca. Tenés que tener cuidado. Vos tenés que operar tranquilo. ¿Sí? Bueno, dale. A ver, fuerzas. Tenemos en 15 minutos. Y es verdad, cuando escuches que alguno es agresivo es porque queman cuenta. La excusa, esas palabras suelen utilizar. Hay de todo, ¿eh? De todo. Así que bueno, tenemos 15, tiene razón el angelito, muchas cosas. En 15 minutos tenemos velas alcistas, australianas, por ejemplo, que sería la pendiente, va hacia el alza. Tenemos alguna otra en caída, por ejemplo, tenemos el yen, que les decía recién. 5 minutos.
Ahí va, se va hacia, ¿no? Hacia la estratosfera del australiano, tampoco es la gran cosa, pero está llegando a una zona de sobrecompra. Ojo al piojo, podemos ver también disparando con el zigzagueo el CAD queriendo ponerse firme, pero viene con una pendiente bajista, en 5, Y bueno, el yen, como sabemos que es panquequito, muchas veces cuando vos te metés se da la vuelta, pero en este momento está aterrizando, A ver cómo estaría el CAD yen, si está CAD, en vez de CAD yendo, está CAD subiendo, y vamos a ver el AU yen, a ver si está aullando también, Bien, mira, acá pasó, abrió otra orden más. Bueno, lo dejamos un ratito más ahí. Igual no era mucho porque había otras órdenes contrarias también. Ahí se puso bien en positivo, es nada, centavo. Lo voy a dejar y después veré cómo lo sigo gestionando solito, Euro-yen. Bien, hacia el alza estábamos viendo que el yen estaba débil. A ver, pero vamos a ver el AU-yen, a ver si va hacia el alza. Calculo que sí, sí señor. Ahí va el amigo, podemos tirar una fichita, hay que ver el pasado, hay que ver otras temporadas mayores, cuánto le queda para llegar. La velita que se formó, miren acá, tenemos un par de velas alcistas interesantes. Puede ver, a ver en 30 minutos, ¿qué tenemos? Sí, acá hay un número redondo, habría que ver si hay más de 10 o por lo menos 10 pips para que los venga a tocar ahí, un minuto, a ver cuánto hay, si hay 2 pips no. Che, ¿dónde está? ¿Lo marqué o no? A ver, pero ¿qué pacho? Es nada, a ver. Pero vos podés creer, ustedes vieron que lo marqué, a no ser que sea... No, no puede ser esto, a ver, lo marco de vuelta, miren. ¿Les pasó alguna vez esto? Ahí marco. Ahí lo marco, Ahí ven que lo marqué, ¿ven? Son 4 pips, nada, pero bueno, me voy a un minuto. Bajo. Me está jodiendo. Bueno, debe ser esta de acá, a ver si son 4 pips ahí. Sí, es esta zona que está acá. No sé por qué no me la marca. Es esta de acá. Y si rompe esa zona, vamos a ver velas de... Tampoco en M5 podemos ver H1 también, a ver. Bueno, esta vela es la que me gusta a mí para operar muchas veces en contra, hacia allá, hacia arriba, No por lo de los amigos, ¿no? De los Orderblock y los vende humo, sino que es una zona interesante para venir a retestear. Está haciendo un hombro, cabeza, puede haber un hombro más por acá, pero quizás quiera venir a tocar y pase un poquito de la media esta, ¿no? Número redondito, unos por lo menos donde puede frenar. Para que voy a sacar este dibujito de fondo. Tenemos, ahí está, a ver si se puede quedar vacío, ahí está. Ven acá, les digo, esta zonita puede ser interesante hacia allá. Y tenemos en el medio un número redondo que sería este que está ahí, donde hay 4 pi para llegar. Y después tenemos un toque interesante que va a ser este que está acá arriba. Ven, por encima del número redondo tenemos esta mecha. Es una zona interesante donde el precio la está atrayendo, y acá tenemos una frenada interesante por acá arriba, entre esta mechita y esta zona de canales acá, ahí ven, ahí puede llegar hasta ahí, y puede seguir obviamente. Hasta ahí debemos tener por lo menos unos 10 pip, 8 pip. No sé si vale la pena, porque justo estamos en una intersección donde el precio, si hubiéramos agarrado por el punto pivot que está por acá de las velas diarias y se hubiera roto como lo rompió acá, quizás hubiera sido interesante venir hasta el número redondo, unos 10 pips, Me voy a ir a otra, Si quieren que veamos algún par en alguna temporalidad, me avisan, siempre y cuando no sea para algún canal de señales, Bien, AU-yen, nos metemos acá adentro, porque se las decimos mal, Bien, tenemos dentro consolidación muy parecido. Fíjense que acá generó también un bajo, otro bajo, otro bajo. Tenemos una forma, ahí ven, de consolidación, pero como que el precio se quiere dar la vueltita. ¿Por qué? Porque el último bajo está por encima del resto. Ven, este está por encima de este y este está por acá, ¿no? Por un hombro, cabeza, hombro, que ya lo generó anticipadamente al par anterior. Quizás en algún momento del día, ¿quién te dice? Habría que ver el recorrido que viene haciendo. Lo podemos ver ahora en un rato con algún indicador. Si alguno de los Pepe tiene algún indicador de los que le he regalado o compartido, me avisan cuánto va recorriendo este par en este momento, cuánto le queda por recorrer. Si rompe este alto y llega, es mucho acá, ¿no? Que llegue hasta esta zona, pero lo puede hacer. Lo que sí es interesante que de acá hasta acá tenemos unos 14 pip y está el punto pivot, gente, Así que
Ojo ahí, puede caer y bueno, si querés jugártela un 1 a 1, podés poner por acá abajo, hasta acá tenés unos de 30 a 30. Lo que pasa que no sé si va a ser 30 para arriba. Si hace 30 para arriba, te conviene pagarte la mitad y seguir, porque vas a seguir para ir a buscar esta zona que está acá, seguramente que van a ser más de 30, ¿sí? Casi un 1,5, ¿sí? Un 45 pips sería más o menos. Y si sigue, obviamente, pero siempre te pagaje, ¿eh? Seguimos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Me gustaría, cómo no, analizar el NZ de dólar. Dale, cómo no. Léeme el horóscopo. Dice, sí, cómo no. El angelito, es tremendo el angelito, ¿eh? Oro en 5, sube, baja, falta la palabra clave. Tenés razón, falta la palabra clave. Para que se lo voy a preguntar, al amigo. ¿Vieron las alitas del angelito? A ver, un segundito, ¿eh? Angelito, no podés decir así. Tenés que decir el señor Angelito. Angelito, a mí no me vas a llamar así, Pepito. Los viernes, señor Angelito, ¿usted está disponible para...? Yo no soy... Pues yo no voy y vengo. Yo ya no soy un ser humano. Yo soy un angelito. Muy bien, bueno, señor Angelito, ¿usted podría darle una mano a los pepitos? Por favor, señor Angelito. ¿Cuál es la clave de hoy para poder llamar al señor Supra, el señor del universo, ¿no? Como lo pusimos ahí en Discord, hay que buscarle la foto al señor del universo. Y bueno, si querés venir con las alitas hasta que te encajemos algunas caritas que estoy armando ahí que son terribles, ya van a ver. Hay algunos que lo van a conocer, seguramente que andan vendiendo humo por ahí dando vuelta, o alguna que andan vendiendo vuelta. Se van a reír un ratito, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, me falta que mueva la boquita, ¿viste? Lo estoy programando y tienen que mover la boquita nada más. Así que vamos a ver, Angelito, el oro en 5, ¿sube o baja? ¿Qué te parece a vos? Pepe, decime que no es verdad lo que estás diciendo. Te tengo que decir el código primero. Para que se lo voy a preguntar al señor del universo. Ah, tenés razón. Mientras pongo rock, ¿eh? Un poquito de rock tiramos ahí, cortamos de una bien sequito para dejar un poquito de rock. No es tampoco la gran cosa, pero es un rock melódico tirando, ¿no? A pop, rock pop, un poquito de tranqui. Ahora sí, a ver, Angelito, ¿estás ahí mientras nosotros vemos cómo el precio sube, baja, baja, sube? ¿Tenés el código? Dale que se nos pasa el tren, Angelito, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Shh. No me que se nos va a enseñar, se nos va, mira, ya me hace decir cualquier cosa. Se nos va a enojar el señor del universo y no me va a decir el código, porque él es un colega mío. Bien, bueno, perdón, Angelito, tranquilo, preguntale nada más. Bueno, dale, a ver, lo voy a decir por ahí, nos había pedido Pepa Music, nos pidió, mira, falta la palabra clara, dice, ahí está, mira, se lo voy a leer, a ver, ahí está, oro, M5, ¿sube o baja? Alitas de elefante, ahí, ¿no? Ah, Pepe, lo dijiste re bien.
que baje porque el señor se va y vuelve. Y tenés que decir, lo dije ahí, ¿no? Bien, ¿para qué agregás cosas, Pepe? Esto es como una programación. No le pongas ni punto ni coma, ni comillas porque es texto. ¿Sí? Vos lo tenés que dejar tal cual. Es eso nada más. Volvió a decirlo, Pepe, se va a ir, ¿eh? Oro 5. Uy, ya me hiciste oro 5, dije. Ah, Pepe. Nah, ya está. Listo, Pepe. Oro 5. Me estás hablando en serio todos los días, te digo lo que tenés que decir, lo decís mal, Pepe. ¿Cómo hacías en la escuela? ¿Terminaste el jardín vos? Vos no terminaste el jardín, me dijeron. Te quedaste en el jardín en salita rosa, repetiste no sé cuántas veces, te tuvieron que hacer pasar a la otra salita. Tremendo lo tuyo, Pepe. No te acordás nada. Anotá, Pepe. Bueno, dale. Va de vuelta. Oro. M5. ¿Sube o baja? Por la puerta de la casa donde nos besamos por primera vez. Las mejores noches de mi vida. Perdón, señor del universo, no le entendí nada. Yo sé que le tengo que decir ese código, pero ¿me lo puede repetir? ¿Sube o baja? Solamente dame un pip o pup pup. El pip pip es sube y pup es baja. Algo, pero no le entendí, yo lo respeto. Sé que el angelito se me va a enojar que te estoy hablando, pero no entiendo. ¿Podés meterte en otro, no sé, en otro código que te entienda lo que me decís? Bien, dale. Bueno, muchas gracias, señor del universo. Muchísimas gracias. Seguimos con la música. Vamos a ver si nos puede dar una manito el angelito ahí. Seguimos con la música. Ay, Pepe, ¿cómo te le metiste? Si era fácil, te está diciendo algo fácil. Ahora no te voy a decir nada. ¿Cómo te le vas a meter a hablar? Vos no podés hablar con el señor del universo. Solamente los códigos. ¿No ves que él me va a retar a mí? Porque él a nosotros nos dice el código nada más. Y de esta manera va a decir, se lo dijeron a un ser de la tierra. Y no está bien eso. Pepe, ¿cómo le vas a preguntar? Ahora me va a decir a mí. No sé qué iba a hacer, te estaba hablando. Te dijo clarito lo que iba a hacer el oro. Clarito te lo dijo. ¿Cómo no podés entender? Si era fácil. Lo que pasa es que no estudiás, Pepe. Bueno, si tenés ganas me podés decir en 2 o 3 minutos, en un ratito, ¿Podés llamar a los Pepe que se sumen? Mimetizate con las alitas esas fluo naranja que tenías, ¿sí? Y llama a los Pepe, por favor, Bien, ahora sí, estoy acá adentro, metido en el suscribite, Pepe, dale, sumate al Planeta Pepe, sumate a TikTok, sumate a Instagram, sumate a Telegram, que en Telegram no sabe la participación, no sabe cómo se mueve Telegram en mi vida, Pepe. Ponele un motor a eso, Nero. Y después tenés YouTube, tremendo YouTube, ¿sí? Están los pepitos, si llegan a 2,5, tremendo. Pero gracias a los pepitos, ¿sí? Hay 2 Pepe y un brazo. Cuando seamos 3 Pepe, ¿sabes cómo la reventamos ahí, no? Súmense, denle like y bueno, pásenla lindo, ¿sí? Esa es la idea, que disfruten. Les voy a entregar mucha energía a ustedes. A Pepe no, a ustedes sí, porque son buenos. Gracias por acompañar al Planeta Pepito, que yo lo quiero mucho, Pepe, pero me hace rezongar muchas veces. Bien, no sé qué dijiste, pero gracias igual. Escuchá. Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están guardados? Bueno, esto pasa rojo a verde, a rojo. En cualquier momento vemos si podemos pagarnos alguna y restar algo de alguna que esté alejada, ¿no? Los flotantes, jugar con los flotantes. Lo que enseñó en la dimensión 2, ¿bien? Así que bueno, a ver, tenemos, a ver acá. Sabiamente. ¿Se nos va esta? ¿Qué dicen? Vamos a 15. ¿Ven el panorama más o menos acá del hombro, cabeza a hombro? O el Bar Simpson mirando al revés. Sí, le falta la carita. Si querés lo mimetizamos al angelito, total, como hoy estamos de joda. ¿Te gustó ahí? Pero no, al final no sabemos si cae, si sube, si cae. No lo sabemos eso,
acá teníamos, me habían pedido me parece, ¿no? ¡Ay, qué lindo para... A ver. A ver cómo está el NZD acá que me habían dicho. Me olvidé, el angelito me hizo olvidar todo. NZD era, me parece. A ver, voy a chequear acá. Si no era ese. ¿Dónde estaba acá? Buen día, me gustaría... bueno, ya pasó el tiempo seguramente. NZD dólar, dice ahí. A ver, vamos a ver un poquito, dale. Ojo el spread, pero seguramente vos operás intradía, así que no debes tener problema, ¿no? Bien, no operás mucho la libra dólar también, ¿no? Bien, seguimos. A ver, NZD dólar. A ver, para la compañera ahí, a ver si sirve la ideita. Tenemos el dólar está débil, ¿sí? El NZD está, mira vos, en temporadas chiquitas está como diciendo, acá estoy, amigo, soy Colapinto, ¿no? En este momento llega cuarto, quinto Colapinto, pero en cuanto a publicidad y lo que se puede venir a futuro, parece que va a explotar Colapinto. Y bueno, NZD está acá, el amiguito, en temporalidades chicas, que serían las temporalidades más rapiditas, que son las que generan las otras temporalidades, está por encima del resto, ¿sí? El que está más, quizás yo le tiraría más a NZD Yen, ¿viste? Pero igual el dólar está jugoso también, lo que estoy viendo acá. Tenés, si vas a ir a favor del NZD, a ver, déjame ver, estamos en en H4. Bueno, desapareció. Y ahí no tendrías que operar nada porque no se ve nada, Ahí está. ¿Qué querés que te diga? La tentación es hermosa. Lo que pasa es que justo llegó un canalcito. La esencia de tu piel. En esta temporada, no sé en qué temporada operás. Seguramente alta, ¿no? No sos trader agresivo, sos tranqui. Bien, por las dudas, ¿viste? Tenemos acá, a ver, llegando a zona de resistencia. Quiero saber la frecuencia de tu amor. Bueno, puede llegar a romper el punto pivot. Está llegando el punto pivot ahí, ¿por qué marqué este canal? Porque cada vez que llega arriba, y su momento si llegó arriba acá es porque estuvo fuerte, ¿no? Obviamente estamos en H4, casi va a operar en M15 o M5, quizás hasta el punto pivot. No hay nada, 2 pips nada más. Está llegando una resistencia. Podés seguir la tendencia, pero irías en contra de el NZD que viene fuerte seguramente por estas velitas, Ahora también lo que veo es que los bajos en esta gran temporalidad de H4 son prácticamente, ¿sí?, doble piso sería, ponele, ¿sí? Un poquito tirando hacia abajo si querés ver, pero prácticamente en la misma zona. Quizás ya empieza el indicio al cambio de la caidita, ¿viste? Ahí va. Ahora que lo voy a marcar bien porque Quiero saber la frecuencia. si lo puedo marcar ahí. Sintonizarte. Ahí está, ¿ven? Casi doble piso, ¿sí? Una compresión, estos dos toques, pero la tendencia mayor, la de H4, seguramente si venís en ventas estás bárbaro. Ahora, si venís en ventas desde, no sé, de días anteriores, fíjate que es interesante que el precio acá puede llegar a seguir cayendo y seguir la tendencia. Y es interesante si venís de acá, ponele, que pongas por lo menos un stop loss arriba de algún alto, tranquilo lo dejes. No va a llegar hoy, pero lo vas siguiendo. Y si estás operando M15 o M5 y ibas en compra, bárbaro. Yo frenaría las compras ahora. Sí, es probable que rompa esta zona, pero mira acá también la rompió por un poquito y después se devuelve al canal bajista donde el dólar es el que maneja la moneda acá, ¿sí? La cotización. A ver. La frecuencia de tu voz, sintonizarte. Claro, ves, esto y es retentador para compras. Yo te marqué H4 para que veas el canal. No sé qué tipo de estrategia o técnica utilizás. Si utilizás seguramente el Smart Money o el Order Block, ¿no? Pero si utilizás otra cosita o canales, guarda que acá está llegando un canal muy fuerte que lo puede romper, pero se puede devolver. La distancia hasta el número redondo igual no es mucha, son 7-8 pipas acá, por ejemplo, en este número redondito. Si los querés hacer, es probable que llegue, pero recordá que en H4 el canal es bajista, la fuerza está del dólar, por más que en este momento las temporadas indiquen que toda esta subida hace que, que se respete el NZD con respecto al dólar en este caso, y a varias, ¿sí? En el yen también, fíjate el yen, chequealo.
avisá, dice el amigo. ¿Cómo va, compañero? Tanto tiempo. Decía, acá estamos. Y cerraste el telar. No, hoy no lo operaste, ¿no? Your light is on me. I can say I have no past, I have no lies, but I have you. You have me, honey. Y todavía no te metiste. Hasta acá tenés 7 pips. Y 3 de spread más o menos, ¿no? Así que no sé si vale la pena. Pero ojo, que puede venir a visitar. Mira, justo está entre números de... Ahí estaba viendo. A ver ahí, ¿no? No me escribió. Esta zonita la puede venir a visitar. Pero recordá este canal que te marqué. Si lo rompe, bárbaro, ¿no? Pero si lo rompe, ojo que puede haber un clímax, ¿sí? Obviamente tenés que ver el movimiento brusco con alguna mechita que deje. En un minuto podrías verlo. Ahí, a ver. Cuando se mueve bruscamente, ¿ves? Está dejando, ¿no?, una zona sensación alcista, ¿sí? La velita, veremos si no cae, porque todos piensan eso muchas veces y las ballenas hacen lo contrario, ¿no? Te llevan por el caminito, ¿no? Te dan las palomitas para que las vayas comiendo. Y después, ¡pum! 10 y 21, señores. I'm a break with the sun ¿Lo cerraste? ¡Qué grande! getting on. Bien, todo suma, ¿eh? Glad to be. I have you. Bien, felicitaciones, señor. Vas muy bien. Hasta ahora vas del 1 al 10. A ver, para que te ponga el puntaje el angelito. En real vas. Ya te lo digo, en real. Angelito, ¿le podés poner un puntaje acá a Pepe Gatillo Fácil? Él era gatillo fácil y ahora fíjate que está volviendo a ser gatillo tranquilo. Cada tanto, ¿no? Tira unos tiros, ¿no, amigo? Que está bárbaro, igual que yo, viste yo ayer, ¿no? Como taca, 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 taca. Hay veces que me encanta, el trader agresivo es tremendo, dice el amigo. Mirá, escucha esto. Hola, ¿cómo está Pepe Gatillo? Muy bien, en real, del 1 al 10 te pongo a ver, déjame ver, el pasado, un 6. ¿Alcanzaste o no? Tenés que estar contento, ¿o no? En demo te pongo, y te pondría entre un 8 y un 3.50, un 4 ponele. El 4 porque la terminás en positivo, pero el 8 porque muchas veces te animás con la psicología a poner un poquito más de lotaje y haces casi el... ¿Querés que les cuente? El 100%, el 20%, el 100, el 50, el 20, el menos 500... No, es un chiste el último. Pero bien, muy bien. En sí, el promedio general si sumás el 8. Vamos, 8 más 6. ¿Cuánto es 8 más 6? A ver, vamos. A ver, Pepe. 8 más 6, Pepe. 13. Ah, Pepe, listo. Vos no podés participar en nada. Son dos números pares, Pepe. ¿Cómo va de resultado un número impar? El 13 es un número impar, Pepe. A no ser que sume el 3 más el 1, que es 4. Pero no. 8 más 6, ¿cuánto es, Pepe? 14. Y si 14 lo dividiendo, te da el promedio que te da 7. Así que se sacó un 7 el amigo. Y como estoy de buena onda, le regalo 50 centavos más. 7,50 el Pepe tuvo esta semana. ¿Sí? Las anteriores eran un poquito menos, pero se ve que va para el 8, Va para el 8. Bien, muchas gracias. ¿Te gustó ahí? Mirá vos, El demo no la he visto y la manual luchando, dice, El telaraña que no duerme, un 0,5 ya lleva. ¡Qué grande! Lo que podés hacer con el que no duerme, que lo dejas todo el día puesto, ir pagándote en otra cuentita como te expliqué, ¿me entendés? Haceme caso. Yo sé que cuesta, pero cuando te acostumbres a esa rutina, todos los días vas a tener flotantes que vas a estar jugando y vas a acompañar con esas cuentitas que te vas pagando, ¿vos me entendés? Para rellenar los flotantes en negativo, siempre que te quede un crédito a favor tuyo. ¿Sí? Lo vas pasando. En el mismo broker, ¿me entendés? Póngale, profe, por burro, dice. No, qué burro, excelente. Me pone contento porque los Pepes, si supieran cómo te estamos sacando bueno, ojalá que puedas con el tiempo, lo que se perdieron los otros Pepe, ¿no? Los que se fueron, vinieron. Pero bueno, es así esto. Pero vos te felicito en serio. Ojalá que tengas un gran año. Y que bueno, que el año que viene la arranques con todo. Que empieces, ya lo estás entendiendo, te está gustando esto. Sí, obviamente lo que hablábamos por privado, te falta afinar en la cabeza, es el objetivo.
Vamos a la cabeza, ¿sí? A los penales de Boca contra Cosa. Uy, el arquero más suerte, atajó 4 penales, pero de suerte. Pero esto no quiere decir que sea suerte, ¿no? Así que no terminemos en penales, ¿sí? Este año tiene que terminar con el objetivo de que vos ya la entendiste, la tenés clara. Y prende una vela que se sumen más, Pepe. Así comenzamos los Xinjiang. Con los Xinjiang te veo, ¿no? Ya con los Xinjiang vos le tenés que empezar a explicar a los otros Pepe que estén. Vos vas a estar en la dimensión 3 y en la 2 le explicarás a los de la 2 si tenés tiempo y si podés. No es obligatorio, pero como esto es gratis, no hay chucho. Y los de las 2 pasarán a la 3 o volverán a la 1. Eso depende, ¿no? Como está ahí las reglas. Pero bien, genio, felicitaciones, en serio, ¿eh? And you will see me. Yeah, you will see me when I'm gone. Al final no nos dijo el oro para arriba, para abajo. No nos dijo nada el amigo, ¿eh? Me parece que es un vendehumo cualquiera el angelito con el señor del universo, ¿eh? Me parece a mí, no lo sé, capaz que le estoy errando. Eso. 'Cause you got me already. You can say what you feel, heart wide open. Escuché, Pepe, lo que él había dicho es que está llegando a una zona de resistencia, fíjate en M30, y podés buscar ventas, pero después de un par de velitas se va a ir para quizás a romper lo que es la resistencia. De ahí me quedé en la resistencia. Así que fíjate, revisame M30 y M15, ¿sí? Hice una vela bajista con mechita. Él lo que te dijo es que vayas poniendo, no te metas a mercado, ¿sí? Que busques compras si rompía la estructura, que todavía no la rompió, de M30, ¿sí? Que va de forma bajista, que no sé si vos viste, pero te está formando un diamante. Diamante. Si estudiaste, sabés lo que es. Un dibujo chartita para vender humo, un poquito. Muy bien. Un diamante, es verdad, está formando un diamante. Si el amigo, altos que van para arriba y altos que van para abajo, y lo mismo los bajos que van hacia abajo, los bajos hacia arriba, un rombo, ¿no? Y decía el amigo, ¿no? ¿Sí o no? Un rombito, decís vos. Y vos le querés llamar rombo, le llamás rombo, Pepito, ¿eh? Yo le llamo diamante, ¿sí? I'm fading. All I wanna do is take you down. Oh, mira, me hiciste acordar un chiste. ¿Querés que te cuente un chiste, Angelito? Un chiste hermoso. Esto rompe, ¿eh? Esto rompe. Si el amigo capaz que va a buscar allá arriba un poquito y después recuerden el canal bajista de H4 de NZD USDs, ¿eh? ¿Querés que te cuente el cuentito? Ya que dijiste diamante. Dice que había un señor y lo agarraron, ¿viste? Estaba infraganti con la mujer. ¿Qué estás haciendo? No, estoy disfrazado de diamante. De diamante. ¿Mua? Pepe, es viernes, Pepe, no podés tirar eso, terminando el streaming, Pepe, yo me voy, tremendo. Como ayer, que me dijiste te cuento algo y me contaste 1, 2, 3, 4, 5. Yo pensé que me ibas a contar una historia. No podés contar estos cuentos, Pepe, ya sos grande. 500 años tenés, Pepe. Bueno, dale. Cuando tenés razón, ¿eh? Me está ignorando el angelito. Mirá, ¿querés que te lea el horóscopo el angelito de hoy? Va, no sé, capaz que no. Mirá si te viste que muchas veces estás contenta de la vida y justo te lees algo, el horóscopo o algo, y te marca el camino. Obviamente que si tenés la cabeza sana, no tenés por qué, ¿no? Pero muchas veces te dice, hoy no salga, hoy no va a ser un gran día. Y vos decís, ay. Y capaz que si te pasa eso, ¿viste? Es creo reventar, ¿no? Y hay veces que si no lo lees te pasa bárbaro igual y si no, ni te enteraste, ¿no? Bueno, el que quiere a uno, el que ponga uno como ponen los amigos que ven, uno, pongan 5, viste que ponen eso así, es porque los manejan, son en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Pero el que ponga el número 1, le leo el horóscopo, me pone el horóscopo de qué signo es y yo le digo lo que le va a pasar hoy, si quiere. Bueno, el que ponga 1. Y si no hay ninguno, Pepe, pero sos re duro, si no hay ninguno, ¿quién va a poner? Nadie, Pepe. Mejor para mí, me canso de tanto hablar. bueno, dale.
Como vos quieras, telaraña demo cerrado. Muy bien, pero ¿cerrado en positivo o en negativo? Ojalá, calculo que cuando decís cerrado es porque es en positivo. Ojalá así sea, todo suma, Viste que es lo mismo. Que no tenés que tener ese miedito, obviamente, porque va con miedo en el real, pero viste que te está dando la confianza. Inclusive cuando el telaraña se te pone en negativo, con las técnicas que te voy explicando, lo sacás de alguna forma, ¿sí? Así que tranqui ahí vos. Yo les estoy dando herramientas para que tengan de trabajo, ¿sí? Ojalá que les sirva y después me tenés que regalar algo. Yo no te cobré nunca nada, pero por lo menos, ¿sí? No sé, me tenés que invitar a un asado. Me voy allá a Chile y me como un asado. Ustedes comen asado ya, ¿no? Porque acá comemos asado, no sé, allá acá que comen asado también, pero lo hacen de otra forma. Y si no venís acá, ¿sí? Como digo siempre, esa es la idea. A ver si está el angelito, le voy a decir al angelito ahora, Sí, te estoy escuchando. Le va a contar la historia de que si vienen a comer asado, eso, dale, contale, Pepe. Los Pepe viejos ya saben. Bueno, pero déjame contarle igual. Vamos a hacer así, mira, venite de Chile en helicóptero privado, ¿sí? Seguramente cuando sea rentable. Vienen este domingo, si ya lo sos, o cuando quieran, y me ayudan a cortar el pasto acá en mi casa. Ven cómo me ayudan a buscar leña, hacemos fuego, ven cómo hago el fuego ahí. Lo prenden ustedes si quieren para ir practicando. Y después, miren dónde está, se está doblando. Y ven que no rompió todavía. Fíjense, esa es la tendencia de H4, perdón. Pero bueno, y después, para seguir lo que les decía, es, ¿no? Bueno, vienen un par de Pepe, hasta 3 acepto. Vienen los Pepe, traen la carne, traen todo, porque me invitan, obviamente, yo nunca les cobre nada, aunque sea me compran un asadito, ¿no? Y bueno, y festejamos acá en mi casa, donde antes, si comemos a la 1 de la tarde, vienen a las 9, me ayudan a cortar el pasto. Después también si quieren se pueden meter en la pileta, o mejor dicho, lo hacemos como siempre, ¿no? Una vez que el asado está hecho, ustedes si quieren se sientan alrededor de la mesa redonda y me ven cómo lo como, y una vez que terminan de verme cómo lo como, si quieren también, si quiere el que se quiere quedar, puede mirar cómo me meto y nado en la pileta, me refresco. Si quieren les puedo convidar un vasito de agua y bueno, después cada uno a su casa, ¿sí? Avísenme, Pepe, lo hiciste re largo, lo contabas mejor, ahora es re aburrido eso. Mirá, ahí se está cayendo, Ese es el canal que marcaste en H4, Pepe. Shh, no diga nada. Che, bueno, a ver, Sagitario, ¿qué dice ahí? 1, Sagitario, muy bien, ahí vamos. Manual, demo, positivo, me puedo sumar al asadito. Sí, ¿cómo que no? La historia del asadito es, ustedes traen la carne, traen los instrumentos, me ayudan a prender fuego, yo miro cómo prenden fuego, alejado de ustedes. Ustedes son, ¿no? Los que arman el fuego. Después si quieren me ayudan a cortar el pasto. Y a la hora de comer el asado, si quieren se sientan a ver cómo lo como. Y después se van, Garca, Nah, bien, miren qué lindo ahí. Vamos a H4, miren, vamos a H4 y me voy a... Vieron que era tentador, pero hay que marcar esas zonitas para romper, hay que ver. Me voy a ir a H4 o a M30. A ver, en M30, miren, ahí va el canalcito. Ojo, se puede ir para arriba, pero en H4 vemos ahí la señal, ¿ven? No se ve acá, ¿ven? El canal que le marqué de las temporades fuertes. M15, ahí va, ¿ven? ¿Quién te dice, no, que ya deja de seguir subiendo? La fuerza se perdió y no rompió acá con fuerza, como les decía. Por eso hay que esperar que supere. Ojo que esta no es la línea exacta, es una zona igualmente, ¿sí? Y vamos a un minuto, vemos las velitas como van ahí, tratando de visitar seguramente la media móvil esta que tenemos acá. No quiere decir que en un rato no suba, ¿no? Pero nosotros vamos proyectando, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver acá la fuerza, ¿cómo están? No, acá no, acá. Che, a ver el Shen, ¿dónde está acá el panqueque? El Shen aterrizó, sigue aterrizado. Y el NZD, bueno, ahí está. Bueno, está, miren, la cuña, ¿no? Como una pequeña sensación de pendiente que se dio vuelta hacia la baja. Ojo que todavía no llegó a sobrecompra del todo, pero fíjense que acá dobla también. Ahí está, ahí se dio un poquito. Seguramente podemos ver una pequeña sensación de rechazo hacia la baja.
quizás venga de vuelta a visitar esa zona de canal bajista que le marqué de resistencia dinámica, si le querés poner de nombre, o como quieras, ¿sí? A ver, Angelito, ahí te están pidiendo algo, ¿eh? I'll never let you go. Can you hear me? SOS. Two times click and I'm acting low. Bien, gente, seguimos. Vamos a ver, Angelito, ¿le lees o no? Sí, ahí le voy a ver, me voy a concentrar. Me dijo Sagitario. ¿De la primera, de la segunda o de la tercera semana? O de la cuarta. Yo me parezco a Pepe Mila, le puse 3 semanas. A no ser que vean 10 días. We could be more than just part-time lovers. Part-time lovers. Bueno, voy a ver, acá encontré. Igual sirve lo que le voy a decir. Sagitario, para la compañera Pepa Music, para vos. Como yo ya te conozco, Pepa Music, lo que te quiero decir es que prestes atención a esto. Información, ¿sí? Si querés, no lo digo como quiera, es muy importante esto, ¿eh? Me puede suceder algo muy importante. No sé, si querés lo digo, no sé, me da no sé qué. A ver. Sí, decí, ahí está, decilo, bueno, ahí está, estaba esperando, Pepa, ahí está, dice, presta atención, bájame la música, Pepe, bájame la música, Pepe, por favor. Ahí está, mucho mejor, muchas gracias, Pepe, ahí está, Sagitario, me dijiste. Como yo ya te he leído antes, yo ya sé. Lo que pasa es que esto es muy, pero muy personalizado, ¿viste? Aunque hoy alguien te presione para que llames a unos o otros para intentar resolver una desigualdad, vos sos Sagitario, ¿eh? O para que de alguna forma intervengas en un conflicto que tiene creado de terceras personas, no lo hagas. No lo hagas, Pepa, no lo hagas. Bajo ningún concepto, Pepa, porque te vas a involucrar en algo que no tiene nada que ver con vos y quedas manchada o mal y te arruina el día. ¿Para qué? Si tienes que estar bien de salud, ¿sí? Así que, ojo, un punto importante, alejate, apaga teléfono por la duda, wifi y todo, ¿sí? Cuanto mucho, no vi nada, Quizás tengas que luchar contigo mismo a diario y contra tu espíritu tan solidario. No podés ser como Pepe Mila, que es solidario, Pero has de tener claro que en esta guerra no te conviene intervenir. Sí, te lo digo por una razón. No te metas si sos de Sagitario. No es buena idea. No podrás solucionarlo ni saldrás bien parada en eso. Así que, ¿para qué te va a meter? ¿Te peleas? ¿Te cansás? ¿Qué ganás? ¿Sí? Eso, nada. No te metas innecesariamente a diario en cosas que no te afectan a vos y que tampoco son tan graves para que tienen, ay, no sé, me quede, y tan graves para quien tiene el lío desmontado. El que tiene el lío que lo arregle él, ¿sí? Obviamente, siempre intervenimos, pero hoy no, Hoy tenés que hacer una excusa. Hoy tenés una excusa que en estos momentos te resultará fácil y deja que pase el tiempo, que todo se arregla. El tiempo arregla todo, ¿sí? Así que eso es. Tú a lo tuyo, Pepa Music, ¿sí? Verás como dentro de poco nadie se acuerda de lo que parecía tan importante y que a vos te hizo tanto daño, quizás, ¿sí? Así que, ojo, no intervengas. La palabra de hoy para Sagitario, no intervenir en conflictos ajenos. ¿Ok? Poné música, Pepe. Pepe,
Pone música, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Ese tema me gusta, pero ponelo más fuerte, Pepito, por favor. ¿Sí? Te estás olvidando de operar en vivo, Pepe, te haces el vivo. Poné los robots que creás, Dale, echale gas que es viernes. Echale gas que es viernes y después la vamos a pasar bomba, después, Vamos, alegría, vamos. Bien. Che, espectacular, Angelito. La primera vez que te veo hablando bien, Angelito. Déjame escuchar la canción y yo siempre hablo bien, Pepe. Con vos me volvés loco, Pepe. Los demás siempre hablo así. Me piden cosas y yo se las doy. Bueno, dale, vamos a escuchar. Bien, acá tenemos, a ver, yo vivo de esto, me voy para allá, llevo, obvio, si venís sin cerveza, no hay nadie, acordate eso, un paradigma de acá, tenés que traer cerveza, carne y ver cómo yo lo como, nada más y tomo, y si querés, ¿sí? te dejo la sobra de la colita de las cervezas, Gracias, Angelito, lo voy a tener en cuenta y ya mismo apago el teléfono. Ya apagalo, ya. Bueno, gente, yo también, hablando de apagar, me voy, gente, me voy. Seguimos acá. Espero que la hayan pasado lindo. Los personajes se van a poner asperísimos con el tiempo, gente. Prepárense porque vamos a ver todo acá, ¿sí? Cuando se sumen más Pepes, agarrate Catalina, Gente, nos vemos. Vemos si el fin de semana podemos estar, si el lunes podemos estar. Nos vemos la próxima semana. Abrazo para todos. Y bueno, gente, te envié las fotos de lo de hoy. Mirá el manual. Ya lo miro porque quiero ver, así comento algo porque me encanta, Número manual. Sala número 2. La sala número 2 me dice, a ver el manual cuál es. Uy, qué cantidad que tenés acá. ¿Qué es? ¿Positivo? No me diga. ¿Eso es positivo o negativo? Si es positivo, excelente. No alcanzo a ver si hay un signo menos o una rayita, A ver acá. No. Bueno, genio. Bien. Capaz que... A ver, Angelito, ¿le viste ahí? A ver si es positivo. Ah, luchando. ¿Y por qué tiene un número tan alto positivo ahí? A ver. Ah, la equidad. A ver, resultado final. Resultado final. Ah, bien. Bueno. Bien, bueno, pipis. No. Bien, vas bien, tranqui. Espero que en el caso de que. ¿Cuántas órdenes? A ver si marca acá. Ah, está bien. Me confundí las órdenes pendientes con una grilla que tenés de fondo. Está bien. Ahora hablamos. Bien. Felicitaciones igual por todo, Dale duros, Sirve todo. Gente, me voy. Bien está. Nos vamos, pero nos vamos con un poquito de acá. A ver. Y capaz que me voy con... sí, me tengo que ir con esta canción, que me encanta. Se la regalo para ustedes, espero que la disfruten, que la pasen lindo. Estaremos el lunes, el fin de semana. En algún momento nos vemos de vuelta, compañeros. Parece un partido político, no, salgamos de ahí. Pero espero que la hayan pasado lindo. Si de alguna forma es compartir un momento. Acá estoy buscando a ver si tenemos. Sí, señor, como que no. A ver cuál les puedo regalar acá a mano. Bien, bueno, ahí está. Nos vamos, gente. Escucha. Qué bonito que se ven. Chau. Angelito, ¿querés saludarlos y nos vamos yendo? Metete ahí con las alitas si querés, que me gustó. Bien, gente, nos vamos. Espero que les haya gustado. Mirá cómo me muevo. Gente, súmense al planeta. Nos vemos. Espero que hayan pasado un gran día. Y bueno, obviamente, espero que se
sumen y le den like. Comenten los videos, pepitos. Chau, 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 chau. Si participan, van a estar seguramente en la dimensión 2 en Discord y van a aprender cosas que no las